El cuidado del ganado es una de las ocupaciones a las que Luciano dedica su trabajo diario. Las ovejas han sido animales domésticos apreciados por el aprovechamiento de su lana y su carne. La leche es otro de los recursos útiles, ya que se utiliza como materia prima en la elaboración del queso. La primera tarea de la mañana es el ordeño de las ovejas y el traslado de la leche en las herradas. Esto es una herrada, entonces la hemos estado ordeñando y ahora ya la hemos traído y la estamos calentando para cuajarla y echarle el cuajo. Un pasito. El primero de los pasos consiste en colar la leche caliente para limpiarla de las materias sólidas. Unas capas sucesivas de trapos sirven de colador. Es el primero, que es donde más suciedad hay, se pone entre trapos. Y ese ya el otro, que ya no tiene menos suciedad. Y ese ya el último que no sale sin ninguna. Sale la leche limpia, completamente. Son 3 trapos lo que se pone para colarla, para que la suciedad quede toda en los trapos y no quede nada en la leche. Para cuajar la leche, Laureana utiliza la flor del cardo, Cynara cardunculus, que se cría espontáneo en los montes de la zona. Bueno, pues esto es hierba de un cardo que se coge del campo y ya luego se echa en agua, en un tarro, se echa en agua. Siempre se echa una semana o 15 días antes para que suelte luego ya el agua aquí sucia, que suelta como un agua sucia, pero es agua que es muy buena para cuajar la leche. Sí, pero hay que echarle... Echar el cuajo y bien movía. Esto ya no se puede tocar más, ahora no se puede tocar la leche. Ahora ya se pone al lado de la lumbre y quitar la caldera. Ahora vamos a quitar ya la estrella de calentar el agua. Ya la lumbre bien. Y ahora ya se pone el tarro aquí a la lumbre. Este trapo, con este trapo limpio, se dobla así y ya se le pone aquí a la leche para que no le caiga nada de la lumbre ni le caiga nada. Esto se hay que darle la vuelta a la herrada, se le da la vuelta así para que se caliente por los dos lados. Cuando esté una caliente, pues luego se le pone del otro y así se va calentando la leche ahí hasta que se cuaje. La aplicación del cuajo combina 2 elementos variables que determinan el tiempo de la coagulación: la cantidad de la leche y la temperatura. En este caso hay que esperar 1 hora y media hasta que cuaje la leche. Pues voy a mover la leche que ya está cuajada y ahora hay que moverla. El palo se entra así para abajo y cuando se quede el palo quieto es que está la leche ya cuajada para moverla. Entonces ahora voy a ponerme con el palo a mover la leche. Sube para arriba al suelo y se queda la cuaja abajo. Se aposa más y sale mejor el suelo. Se deja de mover esto ya, ¿vale? Pues ahora estoy escurriendo el suero para que salga más, que dé la cuaja más sin suero. Y ahora esto ya lo tengo que echar al cincho. Ahora estamos picando la cuajada para colocarlo un poco en los cinchos. colocarlo bien. Los cinchos son unas empleitas de esparto que se utilizan para picar la cuajada. Recogidas en círculo y amarradas, son las herramientas ideales para escurrir el suero y servir de molde al queso. Pues se voltea para darle la vuelta al queso, siempre se le da la vuelta al queso cuando se está haciendo. Con la mano fría sale más fino
Y con las manos calientes siempre suele salir más basto. Es preferible tener las manos frías. El suero hay que quitárselo al queso, porque si no sale ácido. Y es conveniente quitar el suero. El matrimonio se intercambia los quesos durante la faena por un motivo curioso. Pues porque tiene la mano muy caliente y me lo calienta mucho. Y caliento mucho la cuajada. Y no quiero que me la caliente. Bueno, pues este ya está terminado. Pues vamos a poner el peso al queso, se llama el peso, para que acabe de escurrir el suero que le quede dentro. Siempre queda algún poquito de suero, pues se le pone el peso encima y ya acaba de escurrir. Este peso le tienen pues hasta la noche. El peso de las piedras ejerce una presión gradual sobre la cuajada que la libra de cualquier resto de suero. Es una cuestión de tiempo que Laureana y Luciano aprovechan para hacer requesón. Pues ahora vamos a hacer requesón. Vamos a poner, esto es el suero que ha salido del queso, le vamos a poner en la lumbre y ahora ya, después de puesto en la lumbre, se cuece y cuando esté cocido se saca y hacemos luego el requesón. La cocción de la masa blanca y mantecosa, que sobra tras la primera separación del cuajo y el suero, es lo que caracteriza la textura y el sabor del requesón. Hay que dejarlo que se caliente bien, luego ya dejar de moverlo para que se cuaje. Porque vamos a hacer naturón, no suero. Ahora lo vamos a apartar porque ya está cocido, ya está cuajado. Ahora se deja aquí un poquito que repose. Y ya que se dejen ahí un poquito que repose, luego ya se va sacando aquí los cinchos. Ahora vamos a empezar a sacar de aquí ya lo que se ha cuajado, que esto ya sería con hacer el requesón. Esto sirve también para hacer queso. Lo que pasa es que siempre, toda la vida del mundo, se ha hecho el queso en el cincho de esparto. Y esto luego después ya, pues ha venido después y aquí ya se hace el requesón. Así de sencillo es el proceso del requesón, que ya está listo para tomarlo aderezado con miel, nueces o azúcar. Transcurrido el tiempo necesario, la cuajada y el suero se han separado definitivamente y hay que dar paso al último proceso. A quitarle las piedras y la tabla y a darle una poquita sal por esta cara. A quitarle el cincho. Entonces ahora le quito el cincho y le recorto las orillas, los bordes estos, para que quede más bonito. Y ahora ya le pongo la estantería. Y este pues hago lo mismo, le quito los cinchos. Y le recorto las orillas estas. Luciano sala el queso con el fin de conservarlo y al mismo tiempo conseguir el toque de sabor que produce la salazón. Pues esto ahora lo tenemos que poner aquí en la tabla. Y ahí le damos vueltas todos los días, lo limpiamos bien con un trapo, ahí lo tenemos en la tabla 50 días o 60 días, según se vea el queso cómo va. Si vemos que está curado, pues entonces ya está para comer. La elaboración ancestral del queso con los productos que ofrece el campo de la comarca Montesur sigue viva en la finca La Menora. Las ovejas, nutridas con pastos naturales y un clima apropiado, otorgan al queso un sabor característico que le ha dado fama en toda la zona. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.